Bienvenidos a Susurros en la Niebla, donde las sombras cobran vida y los secretos oscuros salen a la luz. Hoy les contaré una historia que desafía las barreras de lo creíble, una historia basada en hechos reales que le ocurrió a una familia en un tranquilo suburbio. Esto no es un relato de ficción, es un recuerdo, marcado a fuego en la mente de quienes lo vivieron. ¿Te atreverías a mirar a los ojos de lo que acecha en la oscuridad? Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar podría sucederte esta misma noche. Esta es la historia de El niño de la ventana. Era el año 2009, en un tranquilo barrio de la ciudad de Liverpool, Inglaterra. La familia Henderson acababa de mudarse a una casa antigua de 2 pisos, con un jardín lleno de árboles que parecían más viejos que la misma ciudad. Sarah Henderson, madre de 2 pequeños, había encontrado la casa ideal para criar a sus hijos. Pero en cuanto se instalaron, algo extraño comenzó a ocurrir. Los primeros días transcurrieron con normalidad, hasta que una noche, mientras Sarah arreglaba la habitación de su hijo menor, Tommy, de solo 5 años, escuchó algo. Era un golpe suave, casi como si alguien estuviera tocando desde el exterior de la ventana. La mujer se acercó para mirar, pero no había nada, solo la brisa que movía suavemente las ramas de los árboles. Esa misma noche, Tommy se despertó llorando. Decía que había alguien en la ventana que lo miraba mientras dormía. Sarah, algo inquieta pero racional, pensó que era la imaginación del niño y lo consoló, asegurándole que no había nadie. Los días pasaron y la situación no mejoró. Tommy insistía en que veía a un niño parado afuera de su ventana todas las noches. Describía al niño como alguien de su edad, vestido con ropa vieja y sucia y con los ojos vacíos. «Está triste», decía Tommy. «Me mira sin decir nada, pero sé que quiere que salga a jugar». Sarah comenzaba a preocuparse seriamente. Las noches se volvieron más tensas cuando, al poner a Tommy a dormir, escuchaba el mismo golpeteo en la ventana. Pero cuando miraba, no había nada. Hasta que una noche, mientras cerraba las cortinas de la habitación de Tommy, creyó ver una figura pequeña parada entre los árboles. Se le erizó la piel. Trató de convencerse de que era solo su imaginación, pero la sensación de que alguien o algo los vigilaba desde afuera era cada vez más palpable. Una noche, mientras estaba en la cocina, Sarah escuchó nuevamente el golpeteo en la ventana del comedor. Esta vez, decidió enfrentarse a lo que sea que estuviera causando este terror. Abrió la puerta trasera y salió al jardín con una linterna en mano, iluminando cada rincón oscuro de su patio. Pero no encontró nada, excepto una pequeña huella en la tierra, una huella que parecía de un niño descalzo. Conforme pasaban los días, Tommy empezó a tener pesadillas recurrentes. Despertaba gritando, asegurando que el niño ahora estaba dentro de su habitación. «Se sienta a los pies de mi cama y no me deja dormir», decía sollozando. Sarah y su esposo, David, estaban cada vez más desconcertados. Los eventos extraños no solo perturbaban el sueño de Tommy, sino también el de toda la familia. El ambiente en la casa se volvió denso, opresivo, como si algo invisible rondara entre ellos. Una madrugada, Sarah se despertó al escuchar pasos ligeros en el pasillo, fuera de su habitación. Pensando que era Tommy, se levantó para llevarlo de vuelta a su cama. Pero cuando salió al pasillo, lo que vio la paralizó por completo. A solo unos metros de ella, una figura pequeña y desdibujada estaba parada, con la cabeza inclinada hacia un lado, observándola. Era un niño que no era su hijo. El aire a su alrededor se volvió frío, y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad.
El corazón de Sara latía frenéticamente. Fue entonces cuando entendió que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo en su hogar. Después de semanas de extraños sucesos y de noches sin dormir, Sara sabía que algo más oscuro se escondía detrás de la presencia que su hijo describía. Mientras Tommy se volvía más reservado y aterrorizado, Sara comenzó a notar pequeños cambios en él. Sus ojos, antes brillantes y curiosos, ahora parecían cansados y ausentes, como si estuviera perdiendo su energía lentamente. Se rascaba los brazos constantemente, como si le picara algo invisible, y murmuraba palabras que Sara no lograba entender. Un día, mientras hablaba con una vecina, Sara mencionó los sucesos extraños. La mujer, una anciana que había vivido en el barrio toda su vida, le lanzó una mirada de preocupación. «Esa casa», dijo en voz baja, «es mejor que no te quedes allí mucho tiempo. Hay cosas que es mejor no revivir». Alarmada por las palabras de la vecina, Sara comenzó a investigar. Lo que encontró le heló la sangre. La casa, construida a principios del siglo XX, había pertenecido a una familia llamada Carter. En la década de 1940, un trágico incidente golpeó a los Carter. Su hijo, William, un niño de 5 años, había desaparecido misteriosamente una noche. Durante días lo buscaron, recorriendo el barrio y los bosques cercanos. Nadie entendía cómo había salido de la casa, pues las puertas estaban cerradas con llave. Finalmente, el cuerpo de William fue encontrado en el jardín de la casa, bajo una capa de nieve. Estaba sentado justo debajo de la ventana de su habitación, con los ojos abiertos y una expresión extraña en su rostro, como si estuviera esperando a alguien. Lo más inquietante era que no había signos de violencia, pero sus manos estaban congeladas en una posición extraña, como si hubiera estado sosteniendo algo o a alguien. Los informes policiales no revelaron nada concreto. Fue catalogado como un accidente trágico, una muerte accidental debido a la exposición al frío. Pero lo que Sara descubrió en los relatos locales fue aún más perturbador. Algunos vecinos decían que, después de la muerte de William, los Carter nunca volvieron a ser los mismos. Se mudaron al poco tiempo, pero quienes vivieron en esa casa después afirmaban que veían a un niño pequeño deambulando por el jardín en las noches de invierno, observando las ventanas. El miedo comenzó a tomar el control de Sara. Las noches se volvieron más largas y llenas de una oscuridad pesada. Cada vez que ponía a Tommy a dormir, notaba cómo el niño miraba con insistencia hacia la ventana. No importaba cuántas veces cerrara las cortinas o asegurara las ventanas, Tommy siempre decía lo mismo. «Está ahí, mamá. Quiere que vaya afuera a jugar con él». Una noche, después de acostar a Tommy, Sara decidió quedarse despierta, alerta, para observar. Algo en su interior le decía que esa noche sería diferente. Y no se equivocaba. Eran las 3:12 de la madrugada cuando lo escuchó. El leve golpeteo en la ventana, pero esta vez no en la de Tommy, sino en la suya. Al principio pensó que estaba soñando, pero al aguzar el oído, el sonido se hizo más fuerte. Se levantó lentamente y fue hacia la ventana de su dormitorio. Su mano temblaba mientras abría un poco la cortina para asomarse. Y entonces lo vio. Parado en el jardín, iluminado por la luz de la luna, estaba el niño. Vestía una pijama sucia y raída, y sus pies descalzos estaban manchados de tierra. Pero lo que más la aterrorizó fueron sus ojos, o más bien, la falta de ellos. En sus cuencas solo había oscuridad, un vacío insondable que parecía absorber toda la luz. El niño levantó lentamente la cabeza, y aunque no tenía ojos, Sara sintió que la miraba directamente. Sintió una presión indescriptible en el pecho,
como si algo invisible la estuviera oprimiendo. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Era Tommy. Sara corrió hacia la habitación de su hijo. La ventana estaba abierta de par en par. El viento frío entraba y sacudía las cortinas. Pero lo peor de todo era que la cama de Tommy estaba vacía. El terror que invadió a Sara fue indescriptible. Con el corazón latiendo frenéticamente, corrió hacia el jardín. David, su esposo, ya estaba afuera, alumbrando con una linterna. Lo que encontraron fue peor de lo que jamás habían imaginado. Tommy estaba parado frente al mismo árbol donde Sara había visto al niño. Estaba de espaldas a ellos, con los brazos caídos a los lados, temblando de frío. Cuando David lo tocó para levantarlo, Tommy no reaccionó al principio. Estaba en estado de shock, pero lo más perturbador eran las marcas en sus brazos, como si alguien lo hubiera sujetado con una fuerza inhumana. Sus pequeñas manos estaban cubiertas de tierra, como si hubiera estado cavando. Entre sollozos, Tommy murmuró algo que le heló la sangre. Él me quería llevar, pero no quería ir con él. La noche en que encontraron a Tommy en el jardín fue la última que pasaron en esa casa. No podían quedarse un día más. La familia empacó lo esencial y se marchó antes de que el sol se asomara por el horizonte. Se mudaron a otro barrio, lejos de aquel lugar maldito. Poco después de su partida, la casa quedó vacía. Los Henderson nunca hablaron del tema con sus amigos ni familiares. Solo sabían que no podían permanecer allí sin poner en riesgo la salud mental de Tommy, y quizá la suya también. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Varios años después, la propiedad fue comprada por otra familia que, curiosamente, también tenía un hijo pequeño. Al principio, las cosas fueron normales, pero pronto los nuevos propietarios comenzaron a experimentar lo mismo que los Henderson. Escuchaban ruidos extraños, sentían que alguien los observaba desde la ventana del jardín, y su hijo empezó a hablar de un amigo que quería jugar con él en el jardín. Fue entonces cuando la leyenda del niño de la ventana se hizo más conocida en el barrio. Los vecinos contaban que, en noches especialmente frías, aún se podía ver la figura de un niño pequeño caminando por el jardín, como esperando que otro niño venga a jugar. Algunos afirmaban haber escuchado susurros suaves provenientes de la casa, llamando a los niños por su nombre, pidiéndoles que se acercaran a la ventana. Lo más aterrador es que, hasta el día de hoy, esa casa sigue en pie, vacía, con las ventanas rotas y cubiertas de polvo. Algunos dicen que si pasas cerca en una noche de luna llena, puedes ver una figura pequeña parada en el jardín, mirando hacia las ventanas vacías, buscando compañía. La familia Henderson nunca volvió a hablar del incidente, pero Sara en su corazón sabía la verdad. El niño nunca se había ido. William, o lo que quedaba de él, seguía allí, atrapado en un ciclo eterno de muerte y soledad. Y seguía buscando, siempre buscando. Y así termina la historia del niño de la ventana. Quizá te parezca una leyenda, un simple cuento para asustar a los desprevenidos. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si esa sombra que ves desde tu ventana por las noches no es solo tu imaginación? A veces, lo que más tememos no es lo que podemos ver, sino aquello que acecha en la oscuridad, esperando el momento perfecto para hacer contacto. Recuerda cerrar tus cortinas esta noche, porque nunca sabes quién podría estar mirando desde el otro lado.